Entonces yo te voy a presentar mi herramienta que se llama GUMAT y que nace de dos problemáticas: los bajos niveles de matemáticas que hay en general en Chile y en general en los países de habla hispana. Y en Chile solamente hay 200.000 que tienen súper malos resultados. Eso quiere decir que apenas tienen las competencias mínimas para desenvolverse en este mundo, en esta sociedad. Y otra cosa que es súper importante, que un 30% de nuestros estudiantes tienen ansiedad matemática. Y la ansiedad hacia las matemáticas quiere decir que ellos se sienten, cada vez que hay una clase de matemáticas, cada vez que hay una evaluación, se sienten en peligro. Esa es la ansiedad. Y la ansiedad se supone que queda en la memoria del individuo. O sea, ante cualquier situación que se relacione con las matemáticas, solamente va a sentir lo mismo: miedo. Tenemos dos oportunidades. Que el dominio de las matemáticas, sabemos, está demostrado que asegura éxito en la vida de las personas. Y otra oportunidad es que el proceso de aprendizaje la mayor parte es secuencial. Eso quiere decir que si se quedó en alguna parte de su aprendizaje, si se quedó, por ejemplo, que no sabe sumar con números chicos, lo más probable es que después no pueda dividir con números grandes ni entienda lo que son todas las operaciones que le siguen. ¿Y qué decir de las fracciones? Que las fracciones sí que es un problema en toda nuestra sociedad, incluso hasta los mayores. ¿Qué es lo que hacen lo nuestro más que un producto? Son experiencias de coaching matemático más diagnóstico por cada concepto. Las experiencias se van a similar a lo que podríamos hacer campamentos de verano de matemática, en que nosotros realmente vamos a pasar al niño de la negación a la comprensión, que comprenda por qué tiene miedo a las matemáticas y tenga herramientas de cómo enfrentar ese miedo. Pero después viene toda la parte del aprendizaje, y el aprendizaje nosotros lo vamos a acompañar con diagnósticos, con evaluaciones que son diagnósticos, evaluaciones principalmente formativas, por cada concepto. O sea, él va a estar en la sala de clases, va a aprender un concepto, va a poder ir a esta plataforma, las preguntas que elijan de las pruebas formativas se las va a poder hacer el profesor, o si el profesor no puede, o lo vamos a poder apoyar nosotros. El niño responde, tiene inmediatamente la retroalimentación al tiro, le va a decir la primera pregunta, estábamos midiendo tal cosa, a ti te fue bien, tienes que reforzar esto, o si quieres seguir haciendo más ejercicio puedes acceder a tanto, si quieres saber más, tal contenido. Cada una de las preguntas que él respondió va a tener su cápsula de retroalimentación. Y si quiere, o sea, tiene que querer, esa es la idea, que pueda asistir a mentorías. Mentorías quiere decir que si él tiene algún problema, él puede meterse en una sala de chat y en vivo estar con un profesor. Y el profesor, cuando él ingrese, el profesor va a tener todos sus datos de la emoción y sus datos de sus resultados matemáticos. Entonces va a tener una información más global de él, lo va a poder apoyar individualmente, aunque esté en el grupo, pero va a saber cómo incluso dirigirse a él. Y eso es lo que queremos: subir los rendimientos y empoderar a la gente en matemática, y que más personas o más estudiantes entiendan las matemáticas, las potencias, no le tengan ese miedo. Nosotros queremos centrarnos en esta primera etapa, en lo que son los octavos básicos y los séptimos básicos, porque ahí creemos que necesitan apoyo en este momento para enfrentar la enseñanza secundaria. Bueno, nuestro equipo soy yo, Rodrigo y Álvaro Pacul. Yo soy licenciada en matemáticas, soy ingeniero. Rodrigo ha hecho un máster en innovación, y Álvaro, que es experto en coaching, y esa es mi plataforma GUMAT. Entonces lo que yo quería que tú me dieras tu opinión como herramienta. ¿Acaso te hace sentido? ¿O sientes que es más de lo mismo que ya existe? ¿O qué cuidados uno debería tener cuando incorpora una innovación de este tipo en Chile? Porque en Chile lo vamos a hacer al menos, yo creo que estos 2 años que vienen, nosotros vamos a trabajar fuerte para incorporarlo aquí en el mercado. Y un mercado como es distinto al que yo podría encontrar en Perú, porque es otra cultura, ¿no es cierto? Hablábamos en castellano, pero hay otras cosas históricas que nos rodean, que nos hacen particularmente distinto a lo que es ahora la educación chilena. Entonces, por eso yo quería saber tu opinión, dado que tú diriges un colegio, ¿cómo se llama? Sabes cómo trabajar con los profesores,
y sabes acaso esto realmente se necesita de esta forma como se está presentando, porque esto no es un CD, esto no es un libro, esto no es una plataforma que yo te pongo a tu disposición con contenido, no es de contenido, solamente evaluaciones en que cada evaluación son preguntas de la vida real. Del diagnóstico, a eso voy. Si las habilidades matemáticas se desarrollan durante todo el proceso de la vida escolar, ¿ya? Y preescolar. Entonces, como son habilidades escalares, entonces tengo que cimentarlas bien en el comienzo. Por lo que yo te entiendo, en cuanto al temor hacia las matemáticas, pueden ser causas externas y externas, ¿ya? El fracaso en la matemática por lo general está dado por el medio y por las condiciones particulares de cada uno. Por ejemplo, si nosotros evaluamos, por lo general las mujeres tienen un rendimiento en matemática que es inferior a los hombres, pero eso está dado principalmente por el medio, ¿ya? Y el factor de las angustias en las matemáticas también puede estar dado por el medio. No sé, si lo enfocas desde ese lado, sí estoy de acuerdo con el planteamiento que ustedes hacen, porque tiene que ver con mejorar la disposición hacia las matemáticas. Ya, sí. Pero sí, si haces un diagnóstico, creo que aparte de ver la disposición hacia las matemáticas y las características que tendría que tener el alumno para enfrentarse a las matemáticas, para poder romper ese miedo a las matemáticas, podrías ver cuáles son las habilidades que están deficitarias. Ya. Porque si yo me siento seguro con mis conocimientos, debería no tener problema en enfrentarme a un contenido. Ya. ¿O no? Sí. Y las habilidades ahí, el distinto que le haces con los... si me das un ejemplo, ¿cuál sería? Por ejemplo, mira, en el área de educación especial, el trastorno específico del aprendizaje, que podrías incluso focalizarlo a ese lado. Cuando se trabajan en los proyectos de integración escolar ahora, los profesores que trabajan dificultades específicas del aprendizaje también trabajan matemáticas hasta octavo, incluso hasta la enseñanza media, en operaciones formales, que ya tienen que ver más con la lógica, con el razonamiento lógico, ¿ya? Y hay pruebas que te evalúan y que te dicen qué habilidad específica está descendida para poder trabajarla. A mi parecer, yo voy a la raíz del asunto, porque si efectivamente tenemos miedo a enfrentarnos a un contenido o a una disciplina, es porque nuestras bases no están bien cimentadas, porque si yo tengo los conocimientos adecuados, lo hago con ganas, porque estoy segura de lo que estoy haciendo y creo que mi rendimiento va a ser el correcto. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Porque cuando yo contesto una prueba y creo que está como escrito en chino mandarín, no entiendo nada, desde la primera pregunta voy a estar predispuesta a que me va a ir mal. ¿Sí? Lo mismo le pasa, yo me acuerdo de mis años de colegio también, habían contenidos que a mí me eran muy difíciles y que si yo sabía que me iban a evaluar en ese contenido, me ponía muy nerviosa y la ansiedad se pasa al momento de la prueba, ¿cierto? Entonces ahí también está bien que ustedes lo trabajen en el proceso de las pruebas formativas. Claro, ¿ya? Pero sí habilidades, si tú vas a hacer diagnóstico, que sea de acuerdo a habilidad y las características de los alumnos. Muy bien que tengan en cuenta las características, ¿ya? Y no solamente las características en cuanto a las, no sé, al medio sociocultural en el que queríamos incorporar todos los resultados del coaching, o sea, qué dibujó, cómo está, cómo era su ánimo, cómo se comportaba, qué tanta empatía va teniendo a medida que le das esta y esta herramienta, cómo va progresando, cómo terminó en el fondo la parte blanda de él. Yo puedo estar, después de que haya tenido un trabajo de habilidades emocionales o más práctica de enfrentarme a un reto, puedo estar mejor dispuesto a ese aprendizaje. Sí. Pero puedo no tener las competencias para enfrentarme al aprendizaje. Porque yo puedo ir feliz a dar la prueba, pero no puedo entender mi palote lo que me están porque te falta la parte conceptual. Y ahí entonces tú estás de acuerdo que nosotros vamos a terminar esto es ya el trasfondo ya. Vamos a hacer el coaching con los niños que tienen malos rendimientos. Después les vamos a hacer un diagnóstico. Y estamos pensando incluso hacérselo con toda la plataforma, porque para ellos la parte de usar algo a través de web parece que es súper fácil. Entonces le hacemos el diagnóstico y
ahí vamos a hablar con el profesor, porque el profesor va a empezar a hacer sus clases. Entonces la idea es que él, cuando haya evaluaciones formativas, quiero decir, la haga con la plataforma. Él va a tener el resultado inmediatamente y el niño además va a tener una retroalimentación. Porque lo que pasa cuando tú no sabes nada, no sabes ni siquiera por dónde estudiar. Entonces, en el diagnóstico, él va a tener su retroalimentación. Oye, tienes que estudiar esto, pregúntale esto a tu profe. Mira, esta es la lista de contenidos que tú puedes acceder. Mira, cuando uno hace una retroalimentación al profesor, sobre todo al profesor de aula, la idea es que si tú vas a hacer una retroalimentación o después de una evaluación, sobre todo, indicar cuáles son los niveles de logro, qué es lo mejor logrado y qué es lo menos logrado. ¿Y por qué tú crees que esa, por ejemplo, si tú vas a tomar, le vas a indicar a un profesor una decisión a tomar, una decisión pedagógica, supongamos que tú vas a trabajar el algoritmo de la división, ¿ya? Entonces tú le dices, como una decisión positiva que usted puede tomar, profesor, es que trabaje de material concreto, independiente de la edad, porque nosotros sabemos que la concreción es el paso para poder llegar a simbólica, ¿cierto? Sí. Usted trabaje de material concreto, tome elementos que sean cotidianos y vaya trabajando con el alumno a la par. ¿Ya? Haga división salomónica, trabaje, incluso muestre los videos de, no sé, del rey Salomón para que usted pueda explicar cómo es la tarea que tiene que desarrollar, el procedimiento a seguir. Cuando se pone la decisión, una decisión que sea efectiva, tú le explicas por qué y cuál es el efecto que quieres conseguir. Esa sería la comunicación que uno tiene que tener con el profesor. ¿Ya? Dar sugerencias que sean específicas al problema. O sea, yo no es como que haga más trabajo de división. No, sí, era como incluso, sí, tienes razón. No, cada una de las preguntas que nosotros hicimos, eso no te lo dije, son de la vida real, están todas insertas en la vida real, y por ejemplo, si contestó la alternativa A, quiere decir que venía de este procedimiento, que le dio este resultado, ¿sí? De la B, la C. Entonces, de alguna manera, hemos tratado, al desarrollar las preguntas, y si pusimos alternativas, cada una de esas alternativas fue trabajada por uno de los profesores, viendo cuál es el camino típico que usa el alumno cuando se equivoca, ya sea en que sumó mal, en que relacionó mal, o que relacionó bien. Entonces, cada una de las alternativas de alguna vez debiera tener una retroalimentación distinta. Yo sé que esa pregunta está tomando cierto concepto, cierto objetivo general, cierto objetivo específico y cierta habilidad. Así cada uno, sabemos el nivel de dificultad también, le hemos parametrizado cada una de esas preguntas de esa forma. Está la pregunta verdadero y falso, que ahí es más fácil de alguna manera darle la retroalimentación, tuvimos más trabajo en la de alternativa, y está la de respuesta corta, que él tiene que poner una respuesta. Ya, una respuesta cerrada. Claro, él tiene que poner, no sé, 45, tanto, o escribir una palabra, sobre todo cuando esa respuesta cerrada acotada. Sí, respuesta cerrada acotada, sí, tienes toda razón. Eso, en general, pero... Porque tú crees que, porque esta innovación, lo que le estamos agregando en la parte emocional, más evaluarlo adecuadamente, porque hemos visto, no sé si a ti te hace sentido, que cuando muchas veces se evalúa en la sala de clase por el profesor, algunas veces caprichoso, son preguntas que son capciosas, entonces muchas veces se han visto evaluaciones que no aportan al alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje, más al contrario, lo confunden. A ver, cuando se hacen preguntas capciosas es porque la pregunta no está formulada correctamente. ¿Ya? Cuando nosotros elaboramos un ítem de prueba, tiene que haber una habilidad y un contenido que estamos evaluando. Y tiene que ser de acuerdo a lo que le enseñamos al alumno. No puede ser ni más ni menos de lo que le enseñamos. Las preguntas capciosas no aportan nada. A un profesor no le sirven para evaluar un objetivo, entonces no estaría cumpliendo la misión de la evaluación. ¿Ya? Lo otro que yo me gustaría sugerir es que, por ejemplo, si ustedes le van a entregar al profesor la retroalimentación de la evaluación, que sea como inmediato al resultado del alumno, o sea, que sea la prueba y que sea la retroalimentación. Sí. No, al tiro, en línea, inmediatamente. Entonces, vamos a activar unas salas de coaching en vivo, cosa que él se pueda inscribir. O sea, a las 7 de la tarde se van a reunir ciertos profesores, puede elegir el profesor, con cierto grupo de otros alumnos de otras partes que también van a estar conectados y van a compartir si tienen algunas dudas con él, pero en grupo. Porque sabemos también que si hay trabajo en grupo hay una colaboración
entre los pares, que es muy nutritiva para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero es que mire, yo por Sí, experiencia, en ocasiones, tú me estás hablando así como que se reúnan pares de la misma asignatura, que tengan los mismos conocimientos, es difícil encontrar un marco de cualificaciones que todos tengan las mismas cualidades, ¿ya? Por lo general hay un profesor que es líder innato en un grupo, ¿ya? Y los demás consultan a ese profesor, porque así es el magisterio en realidad. Claro. Nosotros por lo general los profesores tenemos la mala costumbre de no investigar mucho. Entonces si el profesor que hace de guía innato, voy a grabar por nombre, con darle los pasos, él ahí va a decir, sumé aquí, que si yo, uno era el uno que caminó, que me decía que a la derecha, que tenía que sumar el perímetro, él mismo se va dando como cuenta. Sí, se debería dar cuenta, pero sería mejor que, por ejemplo, tú, si tú vas a tener la posibilidad de haber un interlocutor válido al otro lado, ¿sí? Porque va a ser en línea, ¿cierto? Va a ser en línea, sí. Ya, entonces que el alumno, por ejemplo, el profesor que está al otro lado le diga, ¿qué proceso llevaste a cabo para poder llegar a la respuesta? El alumno le escribe, yo sumé o hice la reversibilidad para poder determinar si estaba mal. ¿Y estás seguro que eso era lo que tenías que hacer? ¿De qué forma? ¿Qué pensaste tú que te llevó a llegar a esa respuesta? Ese debería ser el coaching, entonces, que sí, porque la metacognición se supone que es de retroalimentación directa e inmediata. Ya no es solo arrojar una pregunta, tú tienes que esperar la respuesta para poder elaborar el proceso. Es como, claro, viene y va. Exacto. Viene y va, y en ese momento, después ya pasó porque él capaz ni sepa cómo llegó a eso. Claro, y no es preguntar qué hiciste, qué fue lo que más te gustó, no. Ya. Tomo yo, se supone que las preguntas que hace el profesor, siempre, en toda área, no solo en matemáticas, tienen que permitir promover el aprendizaje, ¿ya? No que el alumno parafrasee información o repita lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, si yo estoy enseñando descomposición de numeral, si yo le digo, no sé, tengo la cifra 444 y te digo, ¿estos 4 son iguales? Tú como alumno, ¿qué me contestarías? No. ¿Por qué no? Uno es la unidad, la decena, la centena. Muy bien tu respuesta. Una es una unidad, una es una... Y esos procesos, ¿por cómo te diste cuenta que no son iguales? Por la posición del número. Exacto. Eso también. Por ejemplo, si tú haces un refuerzo positivo, tienes que decirle al alumno por qué lo estás reforzando. Sí, muy bien. Sino que muy bien, esa es la respuesta que quería escuchar. Esa es el valor posicional es el que te indica que son distintos. Y ahí le refuerza nuevamente el lenguaje. Oye, qué entretenido eso, porque eso, después yo lo voy a ver porque igual yo pienso que le voy a tener que dar una pauta al profesor y voy a tener que a su vez estar supervisando para ayudarlo a él, porque de repente uno también, como tú dices, se vuelve mecánico y... Tiene que ver la calidad de las preguntas que realicen los profesores. La calidad de las preguntas. Porque ¿Y eso se puede pautear? Sí, se puede pautear porque el lenguaje matemático no es tan amplio cuando tú trabajas un contenido determinado. No, pero yo decirle, si vas a preguntar algo, tú refuerzas siempre con el concepto, no refuerce en el aire diciéndole que por bien. Ejemplo, si tú estás trabajando un procedimiento que es matemático, la gracia de la matemática es que siempre va a tener un procedimiento estándar, ¿cierto? Y va a estar inserto dentro de un proceso súper específico también. Claro. Entonces se supone que yo tengo que contribuir a que el alumno logre el aprendizaje y promover, de acuerdo a la calidad de las preguntas que yo le haga, a que él llegue a ese aprendizaje. ¿Ya? No, por ejemplo, si yo le hago al alumno, típico que a veces los profesores preguntan o preguntamos, por ejemplo, en el número 444, el primer 4 es la unidad. Claro. ¿Y qué aprende el alumno si eso es una completación solamente? Claro. No hay ninguna reflexión. Exacto. Y lo otro que cuando se hace una pregunta para que sea de calidad, yo tengo que esperar
promover el aprendizaje y que el alumno sea capaz de fundamentar por qué me está dando esa respuesta, sobre todo en matemáticas. ¿Por qué tú crees que tenemos tan bajos los niveles de matemática aquí en Chile, siendo que ha sido tan riguroso toda de la matemática, tantos programas, tantas opciones? Yo la verdad que creo que hay un problema a nivel prebásico. Ya, tú dices que la base está... Sí. Yo creo que la base de las matemáticas no está bien trabajada. Los colegios por lo general, las escuelas básicas tienen programas de lectoescritura inicial. O sea, está el método mate, está el método ojo, está el método X. ¿Sí o no? Para matemática. Sí. Para lectoescritura. ¿Ya? Y para matemática, aparte del método Singapur, que ya es cuando los chiquillos ya están más avanzados en el aprendizaje de las matemáticas, no hay trabajo. Las habilidades de las matemáticas, incluso el lenguaje matemático no se trabaja como tal. Cuando la profesora en la sala de los prebásicos, de los pre-kinder, kinder, incluso hablando del nivel medio mayor, cuando ya son más pequeñitos, donde hay mucho, donde hay poco, pero ¿con qué lo relacionamos? ¿Te fijas? A los papás por lo general en el colegio uno les mete, el niño tiene que aprender a escribir, pero ¿y las matemáticas? ¿Cuándo empiezan a trabajarse las matemáticas así fuerte, ya en cuarto, quinto básico? Porque antes y ahí viene el quiebre. Claro, porque antes tú lo que haces es trabajar suma con reserva, resta con reserva, suma, resta, multiplicación, división, pero no son procesos mentales que sean muy rigurosos. ¿Se fija? Y si las habilidades de base no están bien desarrolladas para el aprendizaje matemático, si nosotros somos como los edificios, tenemos que tener los cimientos bien establecidos. Y en prebásica, por lo general, las habilidades matemáticas no se desarrollan bien, porque se le da prioridad al lenguaje y a la escritura. Y el razonamiento lógico, que los chiquillos sean de chiquititos capaces de resolver problemas. No te estoy hablando de resolver problemas de física nuclear, te estoy hablando así que no sé, pues de que yo le presente al niño una situación problemática y que él sea capaz, no sé, pues si tenés que prender la luz, toma un piso y si no alcanzáis, acércate al interruptor y enciéndelo. ¿Te fijas? O, no sé, pues... hacer trabajos de canje y trabajos cotidianos, cosas que no se hacen en prebásica. Por ejemplo, las relaciones lógico-matemáticas se trabajan dentro de se trabajan relaciones lógico-matemáticas, pero están insertos en otro subsector, ¿ya? En el ámbito... donde lo mismo que trabajamos relaciones sociales, ahí se trabaja en prebásica relaciones lógico-matemáticas. ¿Te fijas? Racionamiento lógico. Y se trabaja como racionamiento lógico, no se trabaja en habilidades de base. Yo no creo que haya muchos profesores que sepan cómo se trabaja el aprendizaje para lograr el aprendizaje del número. Sí. Sí, porque yo lo he visto con las profes de mi escuela. Es que no dominan ellos muchas veces ni siquiera eso. Dominan más la cosa de lectura, de la lectura. Sí, porque la prioridad es la lectoescritura. Yo hice un trabajo, porque esto viene de tiempo atrás, el evaluar. Porque siempre yo he creído y he estudiado, y la universidad también, que si cada uno de nosotros tenemos una buena evaluación, una buena pregunta, me va a gatillar una comprensión distinta al problema, porque incluso hasta te lo abre. Una buena pregunta es lo mejor que te puede pasar para ir adquiriendo nuevos conceptos o para afianzar el que ya tienes. Pero ¿cómo se hacen esas buenas preguntas? Entonces yo empecé con esto y concursé de innovación y dijimos, aquí se necesita una plataforma de evaluación para que sea una evaluación informativa, para que ayude al profesor. Porque nos dimos cuenta que los profesores en general hacen muy malas preguntas, entonces tienen
no saben realmente qué pasa en su sala de Por clase. eso yo te digo porque que la calidad de las preguntas tiene que mejorar, porque Claro. nosotros no promovemos que el alumno logre el aprendizaje, se lo damos, se lo Claro. entregamos. Y sabes lo que, bueno, hice una experiencia con profesores, con 34 profesores de La Serena, de diferentes colegios. Los capacitamos en TICS, ese era el primer, y después recordarles los conceptos matemáticos en torno a la evaluación, a evaluar conceptos, a evaluar la cognición. Y un profesor me dice, que le digo yo, sabes que me dieron el curso octavo, pero yo nunca he entendido las matemáticas. Ay, ¿cuántos años, profesora? Como 10. Entonces lo que pasa es que parece que los profesores en básica, los profesores no son muy competentes en cuanto a las matemáticas. Que o no las quieren, en capaz. básica los profesores son generalistas por lo general. Y no deberían ser generalistas. Porque los contenidos que tú tienes que trabajar, los tienes que trabajar en rigor. Y si tú eres generalista, tienes que saber un poco de cada cosa. Y al saber un poco de cada cosa, no hay nada que tú trabajes en profundidad. ¿Te fijas? En cambio, si los profesores fuesen profesor de educación básica con menciones, o profesor de matemática para segundo ciclo, profesor de matemática para... ¿Te fijas? Sería distinto el trabajo. O sea que eso quiere decir que va a ser difícil con la actual estructura que tenemos de subir el rendimiento en matemáticas, subir. Y eso quiere decir que la capacidad productiva de aquí a unos años se va a ver mermada. Yo creo que hay que como reformular un poco las bases del aprendizaje matemático. La verdad que yo soy convencida porque lo he visto en mi colegio, sobre todo, que trabajamos con niños especiales, que no está bien planteado el aprendizaje. Y aunque a uno le hayan enseñado en la universidad, aunque tú hayas aprendido en su momento, no han sido aprendizajes significativos, porque después con la cotidianidad uno no va trabajando las habilidades que ya sabían y las va reformulando. Y los chiquillos cambian. Y lo que uno aprende tiene que reestructurarlo, tiene que adecuarlo a las condiciones nuevas. Porque los chiquillos cambian y entienden de forma distinta. Sí. Cuando yo hice mi tesis de pregrado, yo lo hice para ver el conocimiento que tenían las profesoras de tercer año básico para enseñar estrategias de matemáticas en escuelas básicas de San Felipe. Y tú le preguntabas a un profesor, o sea, veías indicadores para poder determinar cuál era su conocimiento en estrategia, y no tenían conocimiento en estrategia, o si bien los tenían, no eran manifiestos. Claro, no estaban ahí procedural para poder seguirlo y poder irlos acomodando lo que tú dices. Pero bueno, sí, hay estudios que demuestran que el lenguaje matemático es lo que te posibilita todo. La verdad que sí, Susana, podrías ver, si vas a trabajar con los que tienen mal rendimiento en matemáticas, asegurarte que la evaluación que sea de habilidades, ya, no de contenido. Porque yo puedo enseñarle un contenido, pero si la habilidad está flaqueando, después yo voy a ir tomando otras cosas y tampoco van a quedar bien desarrolladas. Hay varias pruebas que te evalúan, te sirven para evaluar niveles y los niveles matemáticos. Hay una que se llama Evalúa, esa es hasta enseñanza media. Pero para eso tendría que considerar una psicopedagoga para que pueda hacer la aplicación y la traducción de los rendimientos y todo. Porque sí, o sea, yo puedo trabajar la parte emocional y dónde están las fracturas en esa parte, pero las habilidades tenéis que trabajarlas porque si no están bien desarrollados los cimientos, ¿cómo van a estar para los aprendizajes que son más difíciles? Súper bueno lo que dices. ¿Y qué te parece este producto de incorporarlo a los colegios? ¿Tú crees que cómo sería la recepción? ¿Cómo lo ves tú? Yo, por lo general... ¡Ay, te asustó! Veo los profesores de enseñanza básica, bueno, los antiguos en realidad, los profes que son más nuevos, son muy resistentes. Bueno, el gremio es como resistente a cambio. Yo creo que los profesores somos los peores alumnos, porque
sobre todo cuando llevas mucho tiempo trabajando, es como creemos que la sabemos todas, pero no es así, así que te vas a encontrar con alta resistencia en la aplicación sobre todo. En la parte yo creo que del coaching dejar bien claro de que la persona que está atrás es un especialista en matemáticas, que no es otra persona, ni que no es una persona, no sé, un ingeniero que te está dando ideas de matemáticas, porque ahí vas a encontrar más resistencia. O sea, cuando me presento, entonces ni siquiera digo que soy ingeniero, solamente profesor. Sí. Sí, porque eso te causa rechazo. O sea, ¿por qué un ingeniero me va a venir a mí a enseñar matemáticas si yo soy profesor de matemáticas? Yo soy profesora, o sea, porque tú vas a tener más competencias que yo. Y a todo el mundo nos pasa eso. A todo.